bienvenido a Antonio Ibarra. El título de la charla es Discurso y transformación en el México de hoy, gobernabilidad, rupturas simbólicas y política pública ante el COVID. Antonio es doctor en Historia del Colegio de México del 2000, hizo un postdoc en la Universidad de California en San Diego, es profesor titular de Historia Económica, con un posgrado también en Economía en la UNAM. Y también es investigador nacional del SNI. El libro reciente es, por un lado, Mercado e Institución, del 2018, y Actores Sociales, Redes de Negocios y Corporaciones en Hispanoamérica, de siglos XVII a XIX, del 2019. Y líneas de interés de su trabajo son historia fiscal y monetaria, redes sociales e instituciones comerciales, historia global de América Latina e historiografía e historia intelectual. Así que, Antonio, estás presentado, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ya agradezco mucho la generosidad de Mariano de haberme invitado a conversar con este grupo. Sí, se me ocurrió un título delirante, ¿no? Es un poco un título de ponencia, pero no. Lo que quiero presentarles ahora es un poco una reflexión a partir de algo que titulé algo mucho más simple, AMLO en su pantano, y que hace referencia a en qué momento estamos viviendo. Para el mundo es un momento pantanoso, es un momento en donde todo movimiento puede producir hundimiento, y México no es la excepción. Exige una situación de mucho cuidado, de mucho sigilo, y este hombre que tiene una astucia tropical, digamos, es decir, un modo peculiar de entender la política y una construcción de la identidad que se hizo a lo largo de 30 años en la oposición, es en este momento, sorprendentemente, un sagaz jefe de Estado que rompe con las formas que la cultura política mexicana construyó durante muchos años alrededor de la figura presidencial. En este sentido, hay un capital social que ha construido sobre la base de deconstruir lo que existía en términos simbólicos, por esa la razón de hablar de términos simbólicos, y por otro lado, digamos, ha reforzado parte de la sociabilidad política que está anidada en la cultura, digamos, popular, que es esta cultura del nacionalismo revolucionario, al cual le ha dado, sin embargo, una serie de matices que lo convierten en hoy día digamos, una mixtura muy difícil de capturar, ¿no? Muy difícil de capturar o descifrar en términos de dónde están sus pautas, vale decir, ideológicas o morales, en su caso, morales. Hay un discurso moral en política, hay una construcción de un discurso de moral pública desde lo popular, lo cual por momentos resulta delirantemente popular y por otros momentos resulta incomprensible, digamos, cuáles son los mensajes implícitos en este discurso. Por supuesto, eso ha significado un desacoplamiento en la opinión pública entre, digamos, los términos en que se relacionaba la opinión pública con el régimen, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que la maravilla del discurso priista era hablar mucho y no decir nada, ¿no? Estábamos habituados a un discurso que era un discurso vacuo, pero con una gramática muy bien estructurada a lo largo de los años, con lo cual los implícitos hablaban más que los explícitos. Y la clase política mexicana tenía un discurso cada vez más sombrío, cada vez más críptico, pero también en los últimos 20, 30 años dotado de un lenguaje técnico que se convirtió en moneda corriente. Con lo cual los economistas empezamos a ser no comprendidos en lo que queríamos decir, pero sí escuchados porque repetíamos lo que repetía el discurso público. Bueno, eso está en un proceso de reconstitución y lo que tenemos ahora es
digamos, un empoderamiento del discurso popular y de un discurso popular que tiene que ver también con una peculiaridad de una zona de México, ¿no? Eh, López Obrador es un hombre que habla muy lentamente, ¿no? Es un estilo de crea, digamos, un timing discursivo que además no pronuncia bien. Es un hombre muy, digamos, aldeano en el sentido de que no se ha desprendido de su identidad. Antes bien, lo ha convertido en un capital fundamental. Es un hombre, digamos, del trópico mexicano, de las tierras bajas de Tabasco, que probablemente como nadie conoce el país, porque lo recorrió durante 30 años. Primero, acompañando a Cárdenas, al joven Cárdenas, ¿no? Como le decían en la época en que acompañaba a su padre, Cuauhtemoquito, que bueno, como ustedes saben, Cárdenas se convirtió en la figura opositora desde 1988 hasta 1996, donde colapsó, y a partir de ahí hay un relevo de la figura de López Obrador. Y López Obrador digamos, en ese sentido, ha cuadriculado el país, ¿no? Lo ha cuadriculado y, sin embargo, lo ha mimetizado en un discurso que hoy día tiene, y no tenemos todavía una métrica al respecto, tiene un impacto, una resonancia, una multiplicidad de lenguajes que encaja a nivel local de manera muy, muy sorprendente, digamos, ¿no? Sin embargo, hay un desencuentro con el discurso de las élites y con el debate público. Es un lenguaje construido todos los días, ahora mismo, está hablando, habla, vamos a referirnos a eso, y está marcando la pauta de la discusión pública todos los días. Por supuesto, tiene una aspiración, ser el centro de todas las críticas, y tiene una ambición, sentirse en ese sentido escuchado, ¿no? Entonces, lo que era un proyecto de regeneración, de como él suele decirlo reiteradamente, purificación de la vida pública en México, su proyecto de gobierno, la crisis sanitaria lo ha convertido en un discurso también que está, digamos, desdoblándose en una suerte de sanitización política en México. Y esta parte resulta muy interesante porque ha interpretado muy bien el momento. Entonces, buena parte del debate público está situado también en la discusión sobre el COVID. Ha instalado un modo de información cotidiano que oscila entre lo técnico, ¿no?, y lo discursivo, un discurso esperanzador. Y generalmente combina, y aquí estoy haciendo una síntesis de todo el argumento que lo voy a presentarles ahora en un PowerPoint, combina una lectura del momento con una noción de futuro, ¿no?, de una aspiración, una esperanza persistente. Su discurso es siempre un discurso esperanzador. Lo suele anclar también en datos duros, ¿no? Datos duros que en algún punto son incontestables a la crítica. Por ejemplo, el tipo de cambio. Hay explicaciones, por supuesto. Estamos muy enganchados a la economía norteamericana y la economía mexicana forma parte de la cadena productiva, ¿no?, de Oriente hacia los Estados Unidos, con lo cual esta es una explicación de por qué tenemos un tipo de cambio estable. Quizá le resulte incomprensible en la Argentina hoy día, pero en 2 años el tipo de cambio se ha devaluado 8%. Es en este contexto verdaderamente asombroso. Segundo, tenemos un sustantivo incremento de las remesas. Ese es otro elemento clave, ¿no? El discurso moral tiene su valor contante y sonante. Pasamos de 16,000 millones a 40,000 millones de dólares de remesas anuales. Es una barbaridad. Es una inyección de recursos a la economía mexicana que no tiene contraparte, ¿no?, y que van directamente al consumo. En fin, y además, bueno, desde luego de la crisis del petróleo, que todos recordarán, que llevó al precio del petróleo a precios negativos, tomó una decisión que fue extraordinariamente cuestionada por todos los medios especializados, ¿no?, de detener la producción, es decir, de no vender. Hasta que el precio se recuperó y logró superar la cota que tenía cuando se derrumbaron los precios. Hay digamos, una suerte de juego también de las evidencias duras de la economía
contra las estimaciones y un discurso que ancla políticamente en el ánimo popular y una crisis postergada, vale decir, ¿no? Buena parte de la política social está fincada en la asignación directa, ¿no? En un gasto dirigido a las familias y a identificación de ciertos sujetos emblemáticos de la vulnerabilidad en México y de la desigualdad social, ¿no? Los adultos mayores, los indígenas, los niños con discapacidades, pero también los jóvenes que podrían ser blancos del narcotráfico, ¿no? Y que hoy día son becarios del gobierno, sobre todo en ámbitos rurales y en las áreas más débiles de gobernanza, en las áreas blandas de gobernanza. Entonces, tenemos una sumatoria, digamos, compleja. Y del otro lado tenemos una persistente lucha de opinión, ¿no? Una lucha de opinión que tiene sus fundamentos, evidentemente, ¿no? Pero que no ha logrado construir un discurso opositor consistente que no sea replicado todos los días y que de alguna manera sea el discurso de López Obrador el alimento del contradiscurso de la oposición, que está fundamentalmente centrada en medios periodísticos que tienen una importancia mínima digamos, en el debate público popular. Él ha usado las redes sociales para hacerse un espacio incontestable. Está todos los días en YouTube, hace conferencias 2 horas, 3 horas, no tiene límite, y se refiere a todo con una interlocución con periodistas que en ocasiones lo interpelan, en ocasiones lo agreden, en ocasiones son muy complacientes con el discurso, etcétera, pero que eso va matizando, va creando como una topografía del discurso de López Obrador que le permite incluso insinuar lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema del general Cienfuegos, ¿no? Que como decía un amigo, los nombres marcan. Bueno, entonces quiero hacerles un recorrido rápido sobre estas ideas que he presentado de manera sumaria. ¿Puedo compartir pantalla? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, si tú me habilitas. A ver. Ah, espera que está disabled. Espérame un segundito. Uh-huh. Ahí está. La función Sí. inhabilitó la función. No, está Perfecto. inhabilitada. No, ahora ya podés. Ok, a ver. Ahí estás compartiendo la tuya, ¿no? Estás compartiendo la tuya. No, hay una opción que si tú sobre mi imagen, hay una serie de puntos, ahí tú le puedes decir, habilitarlo como coanfitrión, y entonces puedo subir la pantalla. Ahí va. Ahí va, a ver, que estoy... A ver. No, sigo inhabilitado. espera. Hacelo anfitrión, si no, Moira, más fácil. Espérate, ¿Ah, sí? Rafael. Rafita, ¿podés hacerlo anfitrión a Antonio? Ahí vamos. A ver. Ya se va a dejar. Sí. Espero. No quisiera desorganizar la presentación, pero bueno, hay otros elementos en esta, digamos, reconstrucción de la retórica que ahora me voy tú me dices, ahí está. Listo. Perfecto. Ok. Venga. Ahí está. A ver. Bueno. No, tenemos un presidente que se presenta hoy en la mañana como aficionado de los Dodgers, cuyo discurso empieza la Serie Mundial, ¿no? Yo estoy con los Dodgers. ¿No? Un mensaje que va dirigido, por supuesto, a la comunidad mexicana, ¿no? A la tercera ciudad más grande de mexicanos en el mundo, que son Los Ángeles,
¿no? Es un discurso, siempre él es un jugador de béisbol en el sentido, digo, lo puse porque me parece que hace una síntesis simbólica de lo que es parte de su discurso. Bueno, ¿dónde está todos los días? Bueno, está en Facebook, donde, claro, tenemos, no hay que ser ingenuos, tenemos también muchos bots que están jugando en este mercado de competencia de opinión. Pero bueno, Facebook mueve por lo menos o tiene a 7 millones de adscritos, ¿no? Estos 8 millones están siguiéndolo, ¿no? Y en Instagram, como pueden ver ustedes, tiene 818K de seguidores. Ahora, lo interesante es que él sigue a uno, muy probablemente a sí mismo, ¿no? Con lo cual tiene la réplica de ello. Y en Twitter, como pueden ver, tiene 7.5 millones. Hay una consistencia en todo eso, ¿no? En Telegram probablemente sea su teléfono rojo con el país, son los 8.582 miembros. Y ahí tienen la página presidencial, que es una de las páginas más activas en términos de construir imagen cotidianamente. Bueno, a ver, vamos a empezar a desmontar lo que es este fenómeno, este espectáculo, este momento, y darle cierta historicidad al personaje. Bueno, en ocasión del segundo aniversario del triunfo de las elecciones, insospechado que, como ustedes saben, obtuvo 30 millones de votos y representó una expedita sepultura del PAN, del PRI y de toda la fragmentación de pequeños partidos, ¿no? Fue un evento inesperado y largamente construido, ¿no? Se trata evidentemente de un movimiento electoral que le llevó 20 años construir, que se tradujo en una instantánea, 30 millones de votos, con todo lo que pueda representar el sistema electoral mexicano. Bueno, 2 años después hace este discurso. ¿Qué hizo antes? Hay 3 elementos claves que me parece que son importantes para leer al personaje y al momento, que es la deconstrucción del presidencialismo. Evidentemente, este es un régimen de demolición, ¿no? Y como toda demolición, ataca todos los muros, ¿no? Pero uno, que es el muro de carga del sistema político mexicano, es, por supuesto, el presidencialismo. El mismo día, ¿no? En la cara de Peña Nieto, hizo toda una serie de demoliciones simbólicas. Por ejemplo, disolvió el Estado Mayor Presidencial, que como ustedes saben era una guardia del presidente que en ese momento ascendía a 8,000 militares al servicio del presidente. 8,000. Es todo un cuerpo pretoriano que nació, por supuesto, con Cárdenas. Cárdenas estaba sitiado por generales que querían liquidarlo, pero se quedó como una institución que hizo del presidente una suerte de figura inalcanzable y un cerco, ¿no? Que ejercía todo tipo de funciones. No son pocas las acusaciones sobre la guerra, el papel del Estado Mayor Presidencial en la Guerra Sucia, incluso en la represión del 68 y el 71. La disolución del Estado Mayor Presidencial fue bajo una frase que caracteriza mucho este discurso simbólico. El pueblo me cuida. No necesito un Estado Mayor Presidencial. El segundo elemento de demolición de la figura simbólico fue el volver a la residencia del presidente Juárez, o sea, Palacio Nacional, al centro de la Ciudad de México, donde además se sale de manera muy desprolija, se come unos tacos, va y camina, se mete al Templo Mayor, hace todo ese tipo de histrionismo, digamos, popular. Pero dejó la residencia de Los Pinos, y la residencia de Los Pinos, que era como, para quien conoce Ciudad de México recordarán, ¿no? Que está en el pulmón central, en una zona residencial de alta plusvalía, y que fue construida paradójicamente también por el general Cárdenas, que dejó el castillo de Chapultepec como residencia para construirse, digamos, una suerte de residencia moderna, un poco como Olivos, ¿no? Un lugar en donde el presidente iba a estar, iba a recibir e iba a construir su culto. Deja la residencia y la convierte en un parque público. Hoy día, si tienen curiosidad, pueden asomarse en su próximo viaje
a la residencia de Los Pinos, y lo que hace es y convirtió en museo las distintas residencias. Por supuesto, la que tiene mayor, digamos, mayor culto es aquella en donde vivió el general Cárdenas, pero también una suerte de culto morboso del pueblo mexicano es las cabañas que construyó Vicente Fox, que son una suerte de parque temático de un rancho metido en la residencia de Los Pinos. Bueno, pero quizá ustedes recordarán esta película Roma, ¿no? Que tuvo un gran éxito. Bueno, pues fue presentada en enormes pantallas en Los Pinos. A la fecha creo que ha tenido algo así como 500,000 visitantes. Es un delirio. Claro, en Ciudad de México eso no es mucho, pero es un delirio. Lo que eso fue la intimidad del presidente. Bueno, hay una demolición simbólica de esto. Hay también una demolición simbólica de lo que él llama los privilegios de la burocracia. Por ejemplo, estableció por ley que ningún funcionario público ni gobernante podía ganar más que el presidente y se puso un salario de $5,000 más o menos, 4 o 5 mil dólares, a partir de lo cual digamos que desalentó a la alta burocracia a permanecer en sus puestos, porque hizo de este foco, ¿no? Que los panistas habían convertido en un mecanismo de reclutamiento de Confox, o sea, estas agencias de búsqueda de talentos eran las encargadas de reclutar a los burócratas, y estábamos hablando también de una clase media alta que se hizo administrativa. Entonces, lo que él hizo fue reducir los salarios y hablar de esto como privilegio. Le redujo también a la diplomacia, suprimió 160 oficinas de enlace del gobierno mexicano con inversionistas en el mundo. Los diplomáticos fueron, por supuesto, reclamaron que les hayan bajado todos los gastos. Obviamente, depende del país en donde ustedes lo que gastan, pero también dio un shock, un golpe que todas las reacciones las cataliza, debo decir. Y finalmente, el gran debate que está hoy día es la destrucción de los fideicomisos, ¿no? Que fue una figura que fue muy usada para el manejo irregular de recursos, en su opinión, pero que tenía naturalezas muy diversas, ¿no? Y ha afectado actores institucionales de muy distinto orden, incluso, bueno, a la ciencia y tecnología. De manera que los fideicomisos, que él considera 106 fideicomisos que fueron liquidados, ¿no? Muchos de ellos también con activos de fundaciones internacionales, etcétera, lo cual presenta un escenario futuro de querellas judiciales. Pero bueno, la parte importante de esta demolición, decía, esta cirugía con machete, decimos acá, es que el efecto que genera es un efecto de progresión inmediata. Está sobre la cresta de la ola. Después viene la cicatrización y distingue, ¿no? Y va siendo, digamos, una práctica clientelista. En el fondo, desde luego, lo que tiene el gobierno mexicano es un problema de caja, ¿no? Un problema de caja que tiene que ver con las asignaciones que están manteniendo buena parte de ese digamos, de ese mecanismo, el que él llama de igualación social. El tercer elemento clave es desmontar el aparato asistencial, ¿no? En los últimos 20 años se creó un aparato asistencial que tenía un desarrollo también de la disciplina. Los pobretólogos se convirtieron, ¿no? Te acordarás, Diego, en el Colegio de México era toda una profesión, ¿no? Una profesión con futuro, ¿no? Estudiar a los pobres se convirtió en un buen negocio. Entonces, Andrés ha construido esta idea y todos los aparatos construidos, todos los programas que se fueron construyendo seccionalmente, los abolió, destruyó las instituciones que administraban estos programas y encontró el sistema de asignación directa. Y entonces tiene todos estos programas que en realidad lo que hizo fue algo que ya necesitaba la economía mexicana, era bancarizar también a los pobres, ¿no? Y para eso tuvo, por supuesto, el apoyo de sobre todo de la banca, de cierta banca nacional que es banca de pobres, ¿no? Esta banca de pobres que además mueve gran parte de las remesas. Entonces, hay una estrategia para conciliarse, conseguir un cierto apoyo presidencial, perdón, empresarial a la presidencia.
Bueno, he puesto en cursivas y en negritas algunos elementos que nos van a servir para leer lo que sigue, ¿no? Como ustedes saben, él ha bautizado el proceso que estamos viviendo como cuarta transformación. Y esto significó una reescritura de una historia muy repetida, una historia que está, digamos, en la base de la legitimidad del nacionalismo revolucionario, que son la independencia, la reforma, perdón, y la revolución, ¿no? Y los personajes icónicos son sucesivamente, por supuesto, Hidalgo, Juárez, Madero, ¿no? Y no olvida Zapata. Ahora vamos a hacer un análisis de esa representación de los niños. Estas tres, y Cárdenas en el siglo XX, pero a Cárdenas lo ha tenido que acomodar como la saga de la revolución, porque de otra manera tendría que ser la quinta, por lo cual no cuadra con la sucesión de este ciclo de revoluciones que se ha planteado, ¿no? O ciclo de transformación. Ahora, es interesante cómo este discurso ha calado y se ha convertido hasta en un nickname, ¿no? Porque los estudiantes ahora hablan de la primera T, de la segunda T, de la tercera T, y por supuesto lo que estamos viendo, la cuarta T, en tono irónico, ¿no? O en tono de aceptación de un orden cíclico de la historia de México. Lo que este hombre ha hecho es, digamos, con una vieja gramática del nacionalismo, construir una legitimidad muy de época, ¿no? Con nicknames y con ideas muy claras de lo que tiene que ser, como se dice ahí, la vía pacífica, la manera rápida, ¿no? Y una profundidad que él estima, ¿no? En términos hasta ahora de reformas constitucionales, ¿no? Como ustedes saben, con esa votación obtuvo mayoría en las dos cámaras, tenemos un régimen bicameral. En la Cámara de Diputados prácticamente tiene la mayoría calificada, y en la Cámara de Senadores tiene la mayoría simple. Sin embargo, ha logrado que prácticamente todas las iniciativas de reforma que ha planteado pasen con tropiezos, pero llegan al final. La idea fundamental en este momento es, México vive un momento de guerra, ¿no? El narcotráfico y la violencia cotidiana no pueden ser tapadas con un dedo. Estamos técnicamente en una sociedad que vive una guerra episódica de una extraordinaria violencia. Ahora, ¿esto cómo se ha eclipsado? Se ha eclipsado con un discurso de paz, digamos, ¿no? La idea de López Obrador es que, pese a las críticas que ha recibido sobre los números que no bajan en términos de la violencia, sus discursos que han llegado a una meseta, y bueno, hay varios frentes en esta lucha. Empezó con el tema del robo de combustible, que quizá ustedes recordarán, pero que fue, digamos, una primera batalla muy simbólica y, por supuesto, con posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba inscrita en su principal enemigo, ¿no? Que es la corrupción. Es decir, el robo de combustibles, que había sido, digamos, expresión de cómo resolvían los problemas de caja el régimen, aumentando el precio de los combustibles. Él lo enfrentó, me olvidé ponerlo, como una batalla simbólica del primer año, que fue una lucha que logró por lo menos desgarrar todo ese tejido de intereses que había desde la dirección de Pemex. Recuerdan ustedes, ahora el director de Pemex está, ¿no?, de garganta profunda el proceso de construcción de las redes de corrupción en los regímenes del PRI y del PAN, pero también a nivel muy celular, a nivel muy local, que era lo que le interesaba, ¿no? En las bombas de combustible de los pueblos, de las ciudades, etcétera, etcétera. Con lo cual ha hecho factible algo que parece vacuo, pero que es muy importante porque eran golpes sucesivos a la economía, que es mantener fijo, incluso ha bajado el precio del combustible, aún en la crisis energética que vivimos. Entonces, ha ido construyendo con batallas simbólicas y con un discurso que se antoja, también como ven abajo, ¿no? Se antoja un discurso poco mesiánico, un discurso que apela a los sentimientos antes que a las ideas políticas. Por eso hice este corte en este discurso del 1 de julio, cuando habla en primera persona de sus intereses, ¿no? Y como pueden ver, estos, aunque parecen, digamos, anacrónicos, esta idea de heredar a los hijos, como lo hizo Juárez, ¿no?
la honestidad, el amor al prójimo y a la patria, se ha convertido en un discurso político naturalizado. Bueno, Don, ¿cómo está la opinión? ¿Cómo se mueve la disputa de discursos, ¿no? Y esa disputa de discursos, los quiero borrar a ustedes, esa disputa de discursos está en dos escalas, ¿no? Aquí un amigo que trabaja curiosamente en una empresa que hace monitoreo para los empresarios, para grandes empresarios, esto se lo mandan todos los días a los empresarios, ¿no? Del impacto de los discursos de López Obrador en los medios. Y el contrapunto aquí es, digamos, el discurso que había sido hegemónico desde la opinión pública, no culta, digamos. Esta es una caricatura sobre Enrique Krause, que como ustedes saben, se ha distinguido en este momento por ser un opositor que pasó de establecer un diálogo. Bueno, recordarán ustedes que antes, en la pasada elección, fue el artífice de una campaña con gran éxito electoral que señaló a López Obrador como un peligro para México y publicó un largo artículo en Washington Post, si mal no recuerdo, sobre el Mesías tropical, que más tarde lo convirtió en libro, ¿no? Entonces, Krause se convirtió en un blanco de opinión y en una referencia digamos, para quien consideraba este carácter plebeyo de López Obrador, este carácter mesiánico, como un peligro para la continuidad del proceso de modernización en México. Estamos en esa tensión permanente, ¿no? Entre estos valores tradicionales populares y los de una élite intelectual. Como saben, Krause también es heredero de algo que se estableció como un régimen de interlocución entre la élite culta de México y el gobernante. Ese diálogo que empezó entre Octavio Paz y Carlos Salinas de Gortari se convirtió casi en una suerte de flujo, de una suerte de consejería, de flujo de información, de flujo de consejos sobre reformas del Estado, ¿no? Es decir, yo lo pongo aquí porque es el momento en que rompe lanzas con López Obrador, un momento en donde fue, digamos, en una operación, es un golpe, digamos, es un uppercut, ¿no? De abajo para arriba, a las redes, ¿no? Que controló Krause desde una operación que se llamó Berlín, ¿no? Que era con bots y con crear opinión, en pasar textos a la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es básicamente una disputa, ¿no? Pero es interesante porque Krause, que había glosado toda un itinerario de digamos, lo que él llamaba la Revolución Democrática de México desde el liberalismo, ahora se ha enfrentado con un discurso que en cierta clave está emparejado, pero que se maneja con otros referentes, ¿no? Como saben, él ha hecho las historias de los presidentes, entonces en ese terreno del presidencialismo es donde está la disputa. Por eso la idea digamos, de crear la autonomía del Estado a partir de separarse de las decisiones de un hombre, del presidencialismo, él refiere que lo que hoy tenemos es en realidad un presidencialismo de nuevo tipo. Este es un debate público. Me concentraré ahora en el tema de las conferencias matutinas. Quizá ustedes no la padecen porque también genera múltiples anticuerpos. Sinceramente, aquí en esta casa tengo que escucharlo medio escondidas, pero a mí me interesa las mañaneras por esta producción de discurso, que es lo que quiero conversar con ustedes. Vean solamente los números, concéntrense en alguno de los focos de esta infografía y es solamente para darnos cuenta del tamaño del esfuerzo mediático. ¿Qué rompió con este esquema? Bueno, rompió una estructura clientelar del presidencialismo con la opinión pública escrita y de los medios audiovisuales, ¿no? Ha construido un discurso a través de lo que él llama las benditas redes sociales. No es que le sean todas favorables, en muchos sentidos son adversas. Es un territorio de disputa, de imagen y de opinión, que también ha creado, yo creo que en algún momento podría recuperarse toda esta iconografía, toda esta picaresca de los memes,
¿no? de las caricaturas, de los recursos de combate en los medios electrónicos, pero lo que uno puede tener a partir de esta información más o menos claro es que en este terreno está comandando, no es que esté ganando la opinión, está comandando la discusión pública. Vean ustedes, sobre 532 días, son 368 mañana que este hombre está de pie hablando hasta 3 horas. Y habla de lo que le canta, lo que se le ocurre, ¿no? Pero no de manera desordenada. Está pautando una agenda pública, está midiendo el timing, está reaccionando además frente a adversidades. El debate reciente, por ejemplo, porque claro, sobre el general Cienfuegos, fue un misil al centro de su alianza fundamental con el ejército. Tiene 2 alianzas fundamentales. Una, con el grupo castrense, al que le ha concedido no solamente tareas de vigilancia y de combate al narcotráfico, sino también la obra pública, ¿no? La obra pública más grande, que es el aeropuerto de Santa Lucía, que como ustedes saben reemplazó al aeropuerto que había, el proyecto que había levantado Peña Nieto, y también a los proyectos del tren transísmico y del tren Maya, es decir, todos estos, los 35 grandes proyectos, es una asociación, es curioso, entre grandes empresarios y el ejército. Anudó una alianza que, digamos, parecía prácticamente imposible, ¿no? Y el inversor el inversor público es el ejército. Pero además, los programas, por ejemplo, los programas fronterizos que ha hecho es capitalizar la migración centroamericana, un poco respondiendo a las presiones de Trump, para programas de empleo de trabajadores migratorios. Con lo cual, por supuesto, se hizo de una mano de obra extraordinariamente barata, no sindicalizada y sujeta, digamos, a una territorialidad, ¿no? El sur de México. Es decir, es una malla de retención de la migración centroamericana, con lo cual tiene una doble renta. Digo, lo menciono porque es un ejemplo de cómo está movilizando la opinión pública y cómo está resolviendo situaciones enfrentadas. Ahora, el discurso histórico. Bueno, a sugerencia de Jaime lo que hizo fue precisamente esto. Este es un texto con el que los niños estudiamos en los años 60, que es el libro de texto gratuito, ¿no? Que no es una referencia puramente irónica, sino también tiene que ver con la educación cívica de este hombre, ¿no? Es interesante porque esa representación que ahí, como ustedes pueden ver, si algo tiene su estética, es muy naif, pero lo que muestra muy claramente son las líneas del discurso. Y aquí les he hecho una selección de citas de lo que voy pescando de este caballero, de cómo define la historicidad de las revoluciones nacionales, lo que estaba en clave de revoluciones en el discurso del nacionalismo revolucionario, ahora ha pasado a clave de transformaciones. Y la clave de transformaciones, bueno, no les puse la cita de Hidalgo, pero la cita de Hidalgo es que es el padre de la patria, etcétera, en eso no pero es interesante estas 4 citas que tienen que ver con la reconfiguración del héroe. Creo que también están funcionando a título de espejo, ¿no? Sobre la imagen que el propio López Obrador se está construyendo. Y elige los aniversarios luctuosos de estos héroes patrios también para vestir buena parte del discurso político con el cual está construyendo el discurso de gobernabilidad, ¿no? Sobre Juárez, bueno, la austeridad, la severidad, el compromiso con el pueblo, el liberalismo social, etcétera, etcétera. Y la parte importante, que es también cómo construye su imagen, es que gobierna con el ejemplo. Es austero, es sencillo, etcétera. Entonces, quizá la nota periodística la han de haber pescado de la venta que es una pesadilla, la venta del avión presidencial, que no lo vende, que sí lo vende, que lo rifa, que no lo rifa. Pero sobre todo la idea de que es un personaje que toma vuelos comerciales, ¿no? Y que se sube a los vuelos comerciales y luego las redes sociales, ¿no? Explotan la gente le aplaude, la gente le pide selfies, es una cosa delirante cuando antes el presidente se movía en una flota de aviones y de helicópteros, ¿no? Entonces, esta idea de gobernar con el ejemplo, de la severidad y de la austeridad, le ha dado una extraordinaria renta política.
En el escenario de, por ejemplo, ustedes recordarán una operación fallida en Sinaloa, se empezó a hablar entre los militares, se filtró una reunión entre militares de alto rango que empezaron a conspirar, algo que en México resultaba historia del siglo XIX. Y se habló, uno de ellos habló de que el ejército debe tomar el control del país, ¿no? Desde luego que eso fue un foco rojo, ¿no?, para la política mexicana de ese momento. Y López Obrador aprovechó el aniversario luctuoso de Madero, que como ustedes saben fue asesinado por un general golpista, su jefe del Estado Mayor, conjunto de Huerta. Entonces, ¿qué hizo con Madero? O sea, le pone el contexto, ¿no? Lo considera un mártir, un héroe. Él está acusado de místico, porque además profesa una fe evangélica que de repente le salta la liebre y lo suelta en los escenarios más insospechados. Entonces, de místico, pero fíjense ustedes, hombre de acción, ¿no? Entonces, la figura que ha construido sobre Madero es que es solo él y el presidente Madero han sido los presidentes más atacados en la historia de México, ¿no? Sus escalas son más o menos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, del avión de Peña Nieto decía, ni Obama lo tiene, ¿no? El pueblo mexicano es el pueblo más politizado del mundo. ¿What? No tiene reparo en poner las cosas en esa escala. Bueno, y en el caso de Madero, lo que ha dicho es eso, ¿no? Es el presidente humanista, es el presidente limpio, honesto, sincero, demócrata, etcétera, y nunca ha habido presidente más atacado que él y yo respetaré la opinión de los opositores, ¿no? Por insultante que ésta sea. Eso también se combinó con un video que se filtró de Héctor Aguilar Camín, donde lo llama soberbio y pendejo, lo pendejo que es boludo, ¿no? Un poquito alzado de tono lo de boludo, ¿no? Y López Obrador se vistió mucho con la tolerancia. Ahora, hay un elemento importante, Zapata. ¿Qué ha sido Zapata en el discurso político mexicano? La legitimidad de un campesinado clientelar, ¿no? o clientelizado, ¿no? Y Zapata además es la representación más popular de la revolución. Es decir, él ha maridado esta revolución de las élites con Madero con la revolución popular, ¿no? Y además le ha dado, si se dan cuenta un poco a Zapata, el espíritu de trascendencia. Es de donde venimos, la raíz indígena, y es a donde vamos, ¿no? A ese México de raigambre popular. Por supuesto, es interesante porque ha creado, digamos, su propio cementerio, ¿no? Cementerio nacional, y por supuesto Zapata, como dice ahí, va a tener un lugar especial en la Cuarta Transformación, ¿no? Ha creado su propia rotonda de personalidades. Y sobre Cárdenas, que recientemente cumplió 50 años en su aniversario luctuoso, ayer o antier, no me acuerdo, creo que antier, y que fue también momento de reconciliación con Cuauhtémoc Cárdenas, una relación muy tormentosa. Cárdenas en los últimos meses ha sido muy crítico de las decisiones políticas de López Obrador. Y eso no es que marca una división en un partido que ya no existe, vale decir, porque si algo no le importa a López Obrador es el movimiento electoral que lo llevó al poder, que es un verdadero quilombo hoy día, porque están todos contra todos, no hay dirigencia. Y esto no deja de ser intrigante que un hombre, creo que demasiado ensimismado en su figura pública, no está construyendo una organización política que le garantice la continuidad. Antes, al contrario, es eso una bolsa de gatos. Pero en ocasión del aniversario de Cárdenas, que es, digamos, una figura que agrupa, ¿no?, a la izquierda nacionalista y al priismo en sus expresiones culturales más, digamos, como se decía, de izquierda priista, fue ocasión también para hablar de lo que a él le interesa, ¿no?, que es poner a Cárdenas en un nivel en donde el Estado, ¿no?, el Estado cardenista, y como ustedes saben, el Estado de bienestar, le dio un giro hacia lo que él considera lo que debe ser el Estado, ¿no? Un administrador de una nueva moral pública, donde la corrupción esté liquidada, ¿no?,
borrada. Él dice, vamos a acabar con la corrupción de este país. Bueno, ok. Eh, es una parte interesante este es un texto que le manda a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Una presencia entrañable e irrenunciable. Es un hombre que habla con afectos cuando se dirige políticamente vamos, a disidentes y adversarios, como suele llamarles. Y ahora está en cerrar la brecha, digamos, hay una utilización también de la historia. Vamos a ver si tiene resultados, porque Cárdenas es otro personaje bastante taimado. Sin embargo, está prácticamente fuera de la discusión. ¿Cómo se construyó este hombre? Bueno, se habla mucho de 2 décadas de opositor, 30 décadas en realidad de activista política. Esta foto se convirtió en icónica, ¿no? Es la primera aparición de este hombre en el momento en que renuncia al PRI en Tabasco, se pone al frente de un movimiento de campesinos que reclamaban a Petróleos Mexicanos el deterioro de los sembradíos, la contaminación de las aguas, etcétera, e inició un movimiento de toma de pozos petroleros. ¿Ah? He usado la imagen de López Obrador en su pantano porque su carrera política efectivamente empezó en los pantanos tabasqueños. Y esta imagen es la imagen que, digamos, se construyó hace 30 años, con la cual ha sido consecuente. Después de la toma de pozos petroleros, de desalojo, a la cárcel, estuvo, bueno, denunciado, por supuesto, como un saboteador de la industria nacional, etc. Después de esto inicia una larga marcha, un poco a la Mao, a Ciudad de México, ¿no? Y logra la reparación de los campesinos. Y ahí empieza a construirse un movimiento y él a moverse por todo el país. Yo creo que también este es el principio de un ciclo en donde él se considera el personaje de lo que suele llamar un momento estelar en la historia de México, largamente construido, ¿no? Esa conciencia que él tiene, ¿no? de que de la reconstitución, la purificación de la vida pública tiene que ir acompañado también de una economía moral. No quiero decir, ¿no? Perdón, no estoy suscribiendo lo que dice. Lo que estoy tratando de explicar es cómo ha construido esta retórica. Y esto que escribió hace unos meses, ¿no? Creo que me parece que es una suma de lo que ha sido el discurso que desgrana todos los días, ¿no? La idea de tener una economía moral contra el neoliberalismo. Debo decirles que el discurso de toma de posesión estuvo escrito a 4 manos. Y las otras 2 manos fueron de Bernie Sanders. ¿Mm? Es interesantísimo cómo aún siendo un personaje tan aldeano, ¿no? Tiene una visión o un interés por colocarse en esta lucha que él considera global. Es, pues, me parece un personaje que se mueve en estas 2 escalas, lo local, lo global, lo retórico, arcaico, ¿no? Y la tentativa de construir un discurso moral contemporáneo digamos, que rebase los términos, la lógica y la gramática del discurso político contemporáneo. Bueno, ese es el personaje. Del COVID se los debo, pero pueden todos los días a las 5 de la tarde, a las 7 hay una actualización de datos. No quise contar muertos, quise centrarme en el personaje, quizá, porque podemos establecer un contrapunto, ¿no? No sé, entre esta mutación, ¿no? Y lo que puede estar ocurriendo en el peronismo hoy día. Muchísimas gracias, Antonio. Entonces, pasamos a las preguntas, charla, intercambios. Dale, Mariano. Acordate de desilenciarte. Me des silencio. Antonio, muchísimas gracias por tu charla, sobre este personaje tan intrigante e interesante. Nada, 2 preguntas menores simplemente. Vos mencionaste, digamos, el hecho de que López Obrador tiene digamos, background evangélico, ¿no? Ahora,
a diferencia de Bolsonaro, él no parece haber construido, digamos, una base política alrededor de los evangélicos. Quería saber si podés elaborar un poco más sobre eso. La segunda es una pregunta mucho más pequeña. Cuando habla de Juárez, o cuando lo que vos decías que AMLO dice sobre Juárez, en ningún momento aparece la dimensión étnica, ¿no? Que es una de las cosas que caracterizó la imagen de Juárez, por lo menos de lo poco que yo sé de historia mexicana. Nunca habla de su, digamos, de su background zapoteca de Juárez, ¿no? O sí, no sé, bueno, pero no apareció por lo menos en tu presentación. Quería saber si podías decir algo sobre esas dos cuestiones. Sí. Bueno, efectivamente, una de las características del movimiento de López Obrador es que no lo construyó sobre las iglesias evangélicas, sino negociando con las iglesias evangélicas. Y además logró negociar localmente, a tal punto que les armó un partido político, ¿no? Se llama Partido Encuentro Social, ¿no? El PES con ese, ¿no? Y lo sumó a la coalición electoral de Morena, ¿no? ¿En qué punto están los arreglos? Sobre todo porque él reivindica permanentemente a la figura icónica del laicismo, que es Juárez, y aquí se conecta un poco con lo que tú decías. Es un hombre que hace no profesión de fe, es decir, no es dirigente de un movimiento evangélico. Yo decía, le salta la liebre de repente, ¿no? Con una cadena de conceptos. Tiene relación, se dice, bueno, yo soy el presidente de todos los mexicanos y en consecuencia debo de dialogar con todas las iglesias, ¿no? Lo cual en el pasado, con el PAN y con el PRI, eso estaba discriminado y por eso los evangélicos fueron opositores, ¿no? Porque se privilegió la relación con la Iglesia Católica. Fox, fanáticamente. Calderón viene de una tradición familiar muy católica, de Michoacán profundo. Y Peña Nieto, bueno, en su frivolidad no rompió los pactos con la jerarquía eclesiástica mexicana católica, que es la población mayoritaria. Yo creo que esa es una diferencia sustancial en términos de clientela política. Lo que logró López Obrador con estas alianzas fue silenciar el discurso político de las iglesias, ¿no? Pactó con todas, ¿verdad? Y en el caso de los evangélicos, que era un enorme riesgo porque era fuente de conflicto en Chiapas, por ejemplo, porque las iglesias evangélicas están fundamentalmente anidadas en las comunidades indígenas y han sido factor de discordia, ¿no? La alianza con ellas le pacificó y fíjense ustedes, les garantizó, ¿no? En Chiapas, que era uno de los, digamos, de las bolsas electorales del PRI, le garantizó una victoria incontestable en Chiapas, ¿no? Entonces, sí tuvo es un hombre muy pragmático, ¿eh? O sea, yo digo, su religiosidad siempre obedece a situaciones muy pragmáticas y puntuales. Segundo tema, la figura de Juárez. Fíjense que la figura de Juárez en la iconografía siempre, bueno, Juárez, como decía una querida amiga, se puso la levita y no se la quitó jamás, ¿no? Se la llevó hasta el ataúd. Todas las representaciones de Juárez son con levita, ¿no? Pese, por supuesto, a que desde luego se reivindica la etnicidad como parte de su identidad y, por supuesto, la idea de que el indígena mexicano tiene todas estas capacidades incluso para gobernar un país y transformarlo en un régimen liberal. Lo que ha hecho López Obrador con la figura de Juárez es darle, como él dice, la voz para el imperio de la ley. Cuando despersonaliza la política, acude a Juárez, ¿no? Con la ley Taos por encima de la ley nada, ¿no? Entonces ha hecho, digamos, de frases que repite ad nauseam en las mañaneras, ha hecho de frases, ¿no? Imágenes que están permanentemente inscritas en un discurso que habla sobre el presente. Entonces, es un Juárez movilizado, digamos. No es un Juárez icónico, es un Juárez que entra en el discurso retórico de todos los días y se convierte en un soporte, ¿no? De ello. Ahora, cuando va a Guelatao, es el pueblo donde nació Juárez, ¿no? La práctica era, en Guelatao siempre tenía el PRI una clientela, ¿no? Que son las autoridades tradicionales. Entonces, ya sabían que el día en que tenían que negociar el presupuesto para todo el año era el aniversario del natalicio de Benito Juárez, que era el 21
el 21 de marzo, que además fue abolido como fiesta nacional obligatoria con López Obrador. Es interesante también, ¿no? Pero bueno, todos pensábamos que era la primavera y entonces corrían a Teotihuacán a llenarse de sol, pero no, en realidad tenía que ver con el santoral político mexicano. Entonces, el presidente iba ese día a ese pueblo olvidado todo el año, ¿no? Ese día pintaban las casas, pintaban las calles, ¿no? Y el discurso era el régimen republicano mexicano se identifica con Juárez. Ahora es interesante que López Obrador hace a Juárez un interlocutor cotidiano, ¿no? No es una figura de broma. Y esto es una parte importante de la legitimidad del discurso que está construyendo, ¿no? Porque pese a que tiene todas esas referencias a la moral y a la religión y a la fraternidad, etcétera, ¿no? El personaje que le sirve para hacer política es el padre de la laicidad, ¿no? Siendo católico. Eso siempre lo es. No sé si te respondo, Mariano, pero bueno, ese es el juego de lo cotidiano. Dale, Diego y después Gustavo. Bien, gracias, Antonio. Gracias, Antonio, por esta descripción sobre la figura de López Obrador, que la verdad que yo ya estaba lejos de México cuando llega al poder. A los que quizás nunca hayan encontrado esto, México venía también de un trasfondo largo y muy conflictivo en cuanto a las denuncias de fraude que había en cada elección en la que perdió Cárdenas en el 88, con Salinas, y la que pierde López Obrador mismo con Calderón, ¿no? 2006. Eso hizo que la tan famosa grieta fuera realmente muy patente en México, ¿no? De acuerdo, si uno se tomaba un café en Coyoacán, digamos, iba a encontrar muchas más personas hablando del fraude, y si se iba a Polanco, en la Ciudad de México, posiblemente la contraria. Pero era una grieta importante, que parece que este hombre pragmático, finalmente, a lo mejor ha construido un escenario donde los conflictos se dirimen de otra manera. Quizás ahora estoy mirándolo equivocadamente, me parece que hay un nuevo escenario para esa grieta, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar, que con la política de recortes, que uno podría llamarle ajuste también, ¿no? Que hizo López Obrador, que por ahí no era tan esperable, sobre todo por parte de la inteligencia mexicana, ¿no? Que esperaba que no el recorte en el SNI, por ejemplo, ¿no? Que lo habrá sufrido vos también. No ha ocurrido, todavía. No, bueno, pero estaba en eso, ¿no? Según mis amigos mexicanos, se hablaba todo el tiempo. El colegio mismo ha sufrido, el Colegio de México sufrió, creo que parte de su fideicomiso o algo así. Hubo ciertos recortes. Te iba a preguntar si, por más que sea un peso menor en la formación de la opinión pública, la actividad de los periodistas y de los académicos también en los medios, porque en México es muy común que los académicos intervengan, ¿no? En los medios periodísticos también. Si no tuvo mucho que ver ahora la crítica, ¿no? Diaria, porque creo que al discurso mañanero de López Obrador, todos los días también hay una respuesta de ciertos medios pegando y pegando y pegando. No tiene que ver con esos recortes, que yo creo que parte de esa inteligencia apoyó en la campaña y luego se dio vuelta, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Eso nada más. Así es. Bueno, voy a empezar por una anécdota. López Obrador estuvo la semana pasada en el Colegio de México. Se prepararon, porque está el colegio celebrando 80 años de su fundación. Y entonces le prepararon 2 discursos. Uno de Andrés Lira, que sacó la lira y se fue al... ¿no? Con todo lo que lo estimo. Encontró un recurso muy característico de la política mexicana, es no hablar del momento, y entonces se fue para atrás a los fundadores, al exilio español, nunca aterrizó. Y otro de Javier García Diego, muy inteligente. Javier tiene en la yema de los dedos la política mexicana, ¿no? La entiende muy bien. Ha sido muy versátil, ¿no? Con el PRI, con el PAN y ahora con López Obrador. Y le hizo un muy buen discurso. Salvo porque habló de las
3 transformaciones del Colegio de México. Y le dijo que estaba el Colegio de México en una 4ª transformación, ¿no? Un guiño. Un guiño que cuando López Obrador estaba, esto me lo contó con todo detalle Pablo Yankelevich, que ahora dirige el Centro de Estudios Históricos, ¿no? Y que estuvo, digamos, tomando nota. De transmisión directo, ¿eh? Yo lo vi en YouTube, en directo. Los detalles de la cámara que no vi son los que me comentó Pablo. Bueno, todos con tapabocas, salvo él. Esta es otra parte que no estaba pensado para el COVID, les tenía algunas imágenes, ¿no? No usa COVID, no usa tapabocas. Y eso fue motivo de un debate público, pero no usa, todos con tapabocas. Y estaba ahí frente a un auditorio que ejerce la crítica cotidianamente a través de nexos, a través de la prensa, a través de letras libres, ¿no? Se reunía con la inteligencia crítica del Colegio de México. Y entonces, bueno, pidió una hojita de papel, ¿no? Y sacó su pluma Bic, ¿no? Y empezó a tomar nota y qué sé yo. Ah, bueno, pero antes le pasaron el libro de visitantes distinguidos. Y se quedó en una situación ahí un poco incómoda porque le dieron el libro y él, como buen estudiante de escuela primaria, llenó toda la hoja. Entonces tardó, ¿no? Era nomás, te agradezco al colegio, que se lleve una firma. No, sacó su pluma oblique y se pasó, ¿no? Casi 8 minutos escribiendo a saber qué. Le dije a Pablo, investiga qué escribiendo su nota al colegio. Y todo el mundo, claro, mirando al techo y diciendo, ¿qué estar escribiendo? ¿No me entiendes? Porque además da lecciones de historia. Bueno, replicó el discurso de Javier García Diego y dijo, bueno, pero estamos hablando de 4 transformaciones distintas. Y empieza a hablar sobre la historia del Colegio de México, en clave de libro de texto gratuito, ¿no? Pero con una respuesta política quirúrgica. Y Andrés Lira lo remató recordándole que en algún momento él fue propuesto para dirigir el Instituto Nacional Electoral, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Porque se requería personas de moral, ¿no? Pública, reconocida. Y lamentó que Andrés en ese momento no hubiera querido asumir esa responsabilidad republicana, así se lo dijo. Pero le dijo, celebro que haya preservado a una institución académica de la autonomía política. ¿Qué quiero decirte? Es así. O sea, es pendenciero, pero encuentra filos para criticar. Les dijo, miren, no se preocupen, ustedes y la UNAM, ¿no? Son los consentidos del régimen. Aquí tienen ustedes 3 secretarios de Estado, que son egresados del colegio, ¿no? Estaba Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, Herrera, de Hacienda, y Graciela Márquez, de Economía. Entonces dice, bueno, nunca antes el Colegio de México tuvo tantos secretarios de Estado. Es decir, deja ese tipo de bombas. Y esto que decías, sí, efectivamente, lo que hay en el debate público hoy día en las redes es agobiante. Nuestros colegas están escandalizados. ¿Cómo? Si votamos por López Obrador, nos quita los fideicomisos, etcétera, etcétera. Ahí viene la guadaña contra el SNI, etcétera. Ha habido muy mala gestión en CONACYT, evidentemente, ¿no? Eso es indefendible, ¿no? La gestión de Álvarez Bulia. Pero esta idea de los temores, o sea, se está derruyendo, se está destruyendo ese Estado que era clientelar también con la élite intelectual de México, ¿no? Y los temores, yo digo, ha habido en este momento un pánico, ¿no? Frente a la posibilidad de que el paternalismo estatal desaparezca, ¿no? Entonces, ese es lo que está en el fondo de esto que los opinólogos que tú lees en la prensa todos los días están reclamando. El que está jugando en la red, en la opinión pública, es Lorenzo Meyer, que está tratando de responderle a todos, pero creo que le echan montón, como se dice acá, porque es difícil. Ahora, una pregunta que uno se puede hacer, ¿qué tanta penetración tiene en la opinión pública? Me refiero a nivel ciudadano, en la cauda de votos. Cuando arrecian las críticas, López Obrador suele sacar los reportes de las encuestadoras que no son empáticas al régimen, ni mucho menos, ¿no? En unas no baja el nivel de aprobación y en otras hasta sube, ¿no? Entonces, bueno, las sacan, las ponen en la mesa y dicen, ¿no?
Aquí este es un país de libertades, digan lo que quieran, etcétera, etcétera, pero el pueblo está conmigo, ¿no? Se arropa, se cubre con esa permanente referencia al pueblo. Y ha distinguido también y separado y dividido a la clase empresarial. Yo creo que es importante. Bueno, por supuesto, Slim está donde está el poder, ¿no? Y es otro poder. Pero ha hecho del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios el adversario de la Coparmex. Y les ha entregado 35 macroproyectos de infraestructura en México, ¿no? Por supuesto, estos empresarios, les tenía preparada una del Valle, ¿no? Que está lanzando un mensaje, le hacen una entrevista en un momento de choque con los empresarios del salinismo, Claudio X González, que tiene una organización que se llama México Unidos contra la corrupción, ¿no? Y él simula todas las mañanas que habla de esto López Obrador. Dice, México, ¿cómo es? Unidos con la corrupción, ¿cómo es que se llama este grupo? Sí, está, ¿no? Hace ese chiste reiteradísimo, ¿no? Pero lo que hizo fue partir, ¿no? A los empresarios. No es inusual, digo, todo régimen político consolida alianzas, ¿no? Con la clase empresarial. La burguesía mexicana en eso es extraordinariamente plástica, ¿no? Se acomoda. Y lo ha hecho más o menos rápido. Lo que creo que fue fundamental para López Obrador es que ese acomodo no fuera de todos, ¿no? Se decidió elegir por organizaciones. Y otra parte de la demolición es que también ha quitado interlocución a las corporaciones empresariales, ¿no? Él decide con quién habla. Y va a las reuniones anuales de la Asociación de Banqueros Mexicanos y les dice, díganme cómo mantener el peso estable, ¿no? Si no me dicen, voy a seguir como voy. Nadie le dice nada, ¿no? ¿Qué le van a decir? ¿No? Hay sugerencias tenues, etcétera, etcétera. Hay un manejo, claro, hay un manejo caprichoso también, ¿no? Vale decir, esta parte de incertidumbre pone muy nerviosos a los empresarios porque ya tenían una cuadrícula de entendimiento, ¿no? El corporativismo mexicano había prácticamente instalado un lenguaje, un ritual y un modo de hacer los negocios. Lo que perturbó ese ritual fue precisamente el régimen de Peña Nieto, ¿no? Porque afectó muchísimo a los empresarios. O sea, construyó rápidamente. Salinas fue mucho más inteligente. Fue con las privatizaciones, fue administrando, digamos, a los grupos empresariales y fue construyendo distintos grupos. Peña Nieto fue bastante, Videgaray, quien haya sido la inteligencia de ese proyecto de asociación con los empresarios, fue demasiado desprolijo en términos de la corrupción y exigente. Si ustedes recuerdan que el hermano de Salinas le llamaban Mr. 10%, ¿no? Porque se cobraba, ¿no? El derecho de picaporte era ese para los negocios con el gobierno, el 10%, ¿no? Acá era desproporcionado. Lo que se ha dicho de Odebrecht o de las empresas españolas, ¿no? Es escandaloso también. Bueno, porque ha cambiado también el lobby, ¿no? Es decir, todo guiño cuesta, ¿no? Una cita costaba. Lozoya tenía una empresa montada para vender citas a quienes decidían, ¿no? Y después venía el pago por decisiones. Entonces, sí, fue bastante incontrolada la corrupción que entonces estaba controlada corporativamente. Y eso, por supuesto, a un grupo empresarial lo dañó. El primero que levantó la ceja y alzó la voz fue, por supuesto, Slim, ¿no? Que le quitaron grandes obras de infraestructura, ¿no? En fin, creo que debajo de la alfombra de los discursos está una lucha bastante aguda entre grupos empresariales. Y yo no sé si López Obrador va a consolidar un nuevo modelo de asociación que nos permita, digamos, encontrar un empresariado menos voraz, ¿no? Y que le apueste a una economía más distributiva, ¿no? Esta es un poco la discusión, sobre eso está permanentemente emplazando a los empresarios, ¿no? Y ahí los ha segmentado. A mí me parece que ese es uno de los logros, ¿no? Y todo lo demás, la pirotecnia de opinión, bueno, creo que le tiene sin cuidado. Perdón si me extendí. Antonio, perdón, hay un ruidito molesto. Creo que roza tu micrófono con tu camisa. No sé. ¿Me la saco? No, lo sostengo aquí. Aquí. ¿Ya no se escucha?
Un poquito se escuchó recién. A ver. Probamos. Vale, lo sostengo aquí. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias por... ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias Hola, por ¿qué tal, Gustavo? tu perfil de un personaje tan flamboyant, se diría en inglés, ¿no? Como López Obrador. Y entonces quería sacar un poco de la discusión interna de México y mirar un poco a su relación con los Estados Unidos. Y yo vi bien el discurso de asunción, de protesta, creo que le llaman, ¿no? Cuando asume el cargo, Sí. Lo escribió a cuatro manos con Bernie Sanders. Sí. Y después, y aquí fue muy comentado, ese giro de la reunión con Trump. Y Sí. me gustaría ver tus reflexiones sobre eso, porque aquí el presidente argentino dijo que solamente en América quedaban él y López Obrador para cambiar el mundo. Y en el medio, y eso fue muy, muy comentado, ¿no? Y en el medio ocurrió que López Obrador fue a Washington y se entrevistó con Trump, salieron al jardín de la Casa Blanca, hubo una especie de entrevista y elogios, luego de haber sido bastante maltratado México por Trump a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Es pragmatismo puro? ¿Hay algo más? Me gustaría saber la opinión de un académico mexicano. Mira, son dos hombres muy pragmáticos, eso habría que tenerlo como punto de partida. Segundo, sí, lo que ha hecho López Obrador es atajar, ¿no? Como tiene un nuevo discurso nacionalista, ¿no? Que es, curiosamente, si uno lo examina con detalle, a diferencia del discurso nacionalista del PRI, no es beligerante con los Estados Unidos, ¿no? Ha administrado una crisis con la que entró. Digamos que la crisis de personalidades entre Peña Nieto y Trump, ¿no? Que se ejemplificó en esa invitación que se hizo desaseada para que viniera a presentar su candidatura, escorió mucho el régimen político, ¿no? Y lo que ha hecho López Obrador es decir, bueno, Trump es mi amigo, es respetuoso con México, ¿no? Y cuando le preguntan, bueno, pero ¿qué ha dicho que los mexicanos que son criminales y qué sé yo? Dice, bueno, no hay manera de negarlo, ¿no? Si tenemos una criminalidad tan alta, decir, no, si todos somos, no, buenísimas personas. Lo que ha hecho es que le ha dado la vuelta. Estamos colaborando, ¿no? Estamos colaborando en esto. El arreglo debajo de la alfombra es este que les mencionaba muy rápido. Es decir, Trump ha hecho el discurso migratorio o contramigratorio, ¿no? Un elemento clave de su política contra México. ¿Qué hizo? Cambió el foco, lo cambió a Centroamérica. El acuerdo que hicieron fue, desmontaron el acuerdo de Mérida, que era el acuerdo que se había hecho, en el que está precisamente inscrito este general Cienfuegos, ¿no? El acuerdo contra el narcotráfico. Ese lo desmontaron. A cambio de lo cual le dijo, bueno, contenemos la migración con esta obra pública que decía, ¿no? El corredor transísmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera, empleando a los centroamericanos. La plata del proyecto Mérida la pasamos a obras de infraestructura. Una negociación absolutamente pragmática. El otro elemento, la visita a Trump y el papel de las remesas, ¿no? Acordaron incluso con los bancos bajar la cuota de transferencia financiera de las remesas, ¿no? Es decir, yo creo que este hombre va y claro, dice, ellos están en un proceso electoral, nosotros no podemos intervenir. No sé los demócratas que parecen que están en una situación más favorable, cómo van a tomar el tema. Pero cuando se ha referido a los demócratas, dice que hay que pensar también en los números de migrantes que rechazaron los demócratas, Obama concretamente, ¿no? Entonces, es un hombre que empatiza, ¿no? Y luego toma distancia. Y en el caso de la fuerza electoral de los migrantes mexicanos asentados en Estados Unidos y con derechos ya ciudadanos, pues son una fuerza que a Trump le interesa. Entonces, por ejemplo, hoy cuenta las mentiras más ridículas sobre el muro, ¿no? Que realmente ya dejaron de tener la beligerancia que tuvo con Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no desacreditó a López Obrador esa empatía en el momento, ¿no? Porque la preocupación, si uno ve la prensa del día antes y del día después, la preocupación era, nos va a humillar a este hombre que no habla inglés, que es provinciano,
como dice él, que no habla de corrido, ¿no? Que dice una palabra y se queda ahí en off, ¿no? Y que no llevaba una agenda teóricamente. O sea, ¿cuál era la agenda? Nunca antes se dijo cuál era la agenda de discusión, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que él, bueno, construye parte de esa relación a partir de los buenos oficios de Marcel Ebrard, ¿no? Que es el canciller, a quien ya se le considera vicepresidente. Y hay una relación entre ellos muy estrecha, porque hay que recordar que cuando López Obrador deja el gobierno de la Ciudad de México, lo deja en manos de Marcel Ebrard, ¿no? Es decir, esta idea de a quién sigue, ¿no? Entonces, me parece que ha encontrado cauces diplomáticos, negociaciones muy, digamos, pragmáticas, ¿no? Y ha encontrado el modo de bajar el tono de la confrontación verbal, ¿no? Así que en esa parte, digo, no es que haya cambiado, ni que Trump tenga una mejor relación con México, ¿no? De hecho, tenemos un severo problema en la frontera. No sé si han visto recientemente, bueno, todo un escándalo sobre las mujeres migrantes mexicanas a las que les fue extirpado el útero, ¿no? Digo, estas cosas medio fachas, ¿no? Que siguen practicando los yanquis, y sobre todo en regiones, California no, Arizona sí, ¿no? Texas menos, Nuevo México más. También hay un juego interno en los estados fronterizos con los cuales está jugando bien, me parece, López Obrador. Y el segundo problema es que, por ejemplo, reactivó la economía de la frontera, ¿no? A ver, soluciones para retención. Con situaciones no graciosas, pero sí interesantes. Por ejemplo, tenemos la colonia haitiana más grande en México, que vive en Tijuana. Está sentada en Tijuana, ¿no? Que ya decidió no cruzar, ¿no? Porque han encontrado empleos, han encontrado, ¿no? Forma de subsistencia. Esperarán el momento para cruzar, evidentemente, ¿no? Pero ha hecho de la frontera un espacio de residencia, de contención, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ello sí también juega con equilibrios precarios, ¿no? Pero muy probablemente va a tener que rehacer el juego si los demócratas ganan, ¿no? Y dejar de hablar del apoyo de los gobiernos demócratas a los neoliberales mexicanos, etcétera, etcétera. Ahí te aseguro que al día siguiente va a cambiar la gramática de esa interlocución, ¿no? Y va a hablar de los Bush como amigos de México, etcétera, etcétera. No sé si respondo, pero bueno, me parece que por ahí juega. Bueno, yo mientras hago una pregunta, mientras esperamos la próxima, te vuelvo a la política interna mexicana y te anoto. Y Alejandra, me preguntaba, hablaste que AMLO tiene dos pactos. Entendí que uno era con el ejército, los grupos castrenses, y el otro con las iglesias o la iglesia evangélica. Entonces, por un lado, te quería preguntar, ¿cuál es la moneda de cambio de esos pactos? Y por otro lado, ¿cuál es la base de apoyo más importante de AMLO? Tenés que desilenciarte. Antonio está silenciado. Ahí está. Ahí está. Dos buenas preguntas. Con el ejército es la obra pública. Yo creo que esta detención la obra pública significa un acuerdo de largo plazo. Porque, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía no solamente es construido por el ejército, donde era un viejo, digamos, campo militar, un campo aéreo militar, sino ellos van a ser los administradores del aeropuerto. O sea, el negocio que, por ejemplo, estaba montado en el aeropuerto que iba a ser en Texcoco, ¿no? Toda esa renta futura, ¿no? Va a ir a las Fuerzas Armadas. Que por otro lado, también es un desahogo presupuestario, ¿no es cierto? Me parece una medida inteligente también para amortizar el costo del ejército que se incrementó últimamente. Segundo, con las iglesias. Yo creo que con las iglesias hay un pacto de neutralidad política, ¿no? De que no hagan política, ¿no? Ese es, y para todas. De tal manera que ha habido un silenciamiento.
los actores políticos. Incluso, bueno, también yo creo que ahí hay una empatía con Francisco, ¿no? Bueno, la última ahora fue la mujer de López Obrador ahí a solicitar ciertos perdones, en fin. A diferencia de la relación que tenía, por ejemplo, Fox con el Vaticano, ¿no? Era verdaderamente vergonzosa, ¿no? Para los nacionalistas priistas y no pocos panistas, hincársele al Papa, ¿no? De un jefe de Estado laico, no era para nada una buena imagen, ¿no? No, yo creo que hay una empatía discursiva con el Vaticano. Lo primero que hizo fue cambiar al arzobispo primado de México, que parece que jugó en contra de Bergoglio en la elección del Papa, ¿no? Y lo jubilaron. Cambió también al nuncio apostólico. El nuncio apostólico, al llegar, lo que dijo es que encontraba que los propósitos morales, humanistas de López Obrador coincidían con lo que el Papa estaba predicando contra el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hizo un convenio fulminante, ¿no? A esa escala. Y la Iglesia mexicana, que jugó fuerte, bueno, jugó fuerte en el cambio de Papa, y que, bueno, estaba muy corroída por esta orden religiosa de los legionarios de Cristo, ¿no? Que acá les llaman los millonarios de Cristo, porque justamente ese grupo empresarial que ahora está enfrentado eran los sponsors de los legionarios de Cristo. Entonces, tuvieron una derrota moral muy fuerte. De hecho, el Vaticano disolvió la orden ya, ¿no? Y las universidades que tenían a su cargo cambiaron la figura, ¿no? Ahora son asociaciones civiles. Fue todo un momento, digamos, que le favoreció, ¿no? Y de que creo que administró con cierta astucia, ¿no? Creo que básicamente lo que tiene es astucia. Y con el ejército es eso, ¿no? Es un nuevo pacto. Además, me parece que hay un gap ahí interesante. Cuando lo entrevistaron a quemarropas, ustedes saben, a las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, detienen al general Cienfuegos, ¿no? Que era el ministro digamos, el secretario de Defensa en México, que es un régimen presidencial, son secretarios, no ministros. El secretario de Defensa, que además venía de una corte que había tenido 3 sexenios, ¿no? Un grupo de militares que durante 3 sexenios habían tenido el control de las Fuerzas Armadas y que ya habían enfrentado con los norteamericanos algunas diferencias, ¿no? Recordarán ustedes que en alguna ocasión el Departamento de Estado, con Clinton sobre todo, dijo que los militares mexicanos tenían aversión al riesgo, al peligro, ¿no? Y muy, muy tramado con García Luna, ¿no? O sea, tenían el ejército y la Policía Federal, ¿no? Asociadas al narcotráfico. Esto había generado dentro del ejército una reacción interna. El general Gallardo, por ejemplo, un hombre que había denunciado precisamente a García Luna y al anterior secretario de la Defensa, lo acusaron precisamente de estar asociado al narcotráfico y lo metieron a la cárcel, fue a una corte marcial. La corte marcial lo liberó. Y hoy es un personaje que opina, lo entrevistó Laristegui la semana pasada, es un personaje que opina con mucho conocimiento, ¿no? Este hombre, Cienfuegos, que venía de la academia, evidentemente, ¿no? Era un constructor de instituciones académicas y, por supuesto, tenía una red de lealtades, ¿no? En la oficialidad que se había educado los últimos 20 años. Sin embargo, los viejos generales estaban muy molestos, ¿no? Con el papel del ejército. La Marina, por su parte, había hecho el trabajo sucio porque el ejército no lo realizaba. El personaje al que acusan de ser el socio en el negocio con Cienfuegos fue en una operación sin avisarle al ejército, fue liquidado en una operación muy espectacular, ¿no? Que hay 2 hipótesis, decía el general Gallardo. Una, que fue el ejército el que lo silenció, porque el fuego estaba cerca, perdonen. Esto ya no debería existir. Que fue el propio ejército el que se lo silenció, al H2, ¿no? O que la Secretaría de Marina, que había estado en conflicto porque tenía otra estrategia de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que había cargado, digamos, que había asesinado, es decir, emboscado. La Marina no toma presos, la Marina mata,
¿no? Porque son operaciones de descabezamiento de los grandes grupos narcotraficantes. La otra operación es que la Marina le cortó la cabeza al socio de Cienfuegos para destapar, ¿no? el vínculo. Como quiera que haya sido, esto en realidad son conjeturas ex post, el punto es que cuando le preguntan a López Obrador la mañana siguiente, ¿no? Él tiene reuniones todas las mañanas con el Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana, ¿no? Donde está la Marina, el Ejército, la Policía, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, tratan todos. Ahí construyeron seguramente o reconstruyeron el tema. Cuando le preguntan en la mañanera, dice, bueno, yo tenía información de la embajadora Bárcena hace 15 días que había una investigación que involucraba al general. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Silencio, lo dejó caer como pajarito en la jaula, ¿no? Este hombre iba a Disneylandia con la familia. Se sentía con absoluta impunidad, igual que García Luna, condecorado por el ejército norteamericano, García Luna por el FBI, la DEA. Bueno, la asociación con los yanquis ya sabemos, ¿no? Es también una asociación peligrosa, no es un problema de lealtades. Y más cuando se tiene una cabeza colonizada, entonces se cree que si te cuelgan una medalla, ¿no? Te van a respetar toda la vida. No. Yo creo que la DEA en esto también está haciendo un ejercicio de cooperación con el gobierno mexicano, o en todo caso, el gobierno mexicano se levanta de hombros con una operación como esta. La siguiente declaración, Cienfuegos no involucra la honorabilidad del ejército mexicano, porque el ejército mexicano, y lo repite cada que puede, es pueblo en armas. Chao, ¿no? Y los generales yo creo que cerraron filas. Porque además, a Cienfuegos, cuando era secretario de la Defensa, fue el primero que se entrevistó. Después habló largamente esta anécdota. No sé si es verdad o mentira, pero bueno, habló largamente. Que fue el primero que se entrevistó para explicarle la situación de peligro en la que vivía México una vez que gana la elección. Porque ustedes saben, la elección se ganó en julio y él asumió hasta diciembre, ¿no? Entonces hay un gap ahí, que era normalmente el gap que el PRI dejaba para los reacomodos entre la distinta clase política, etcétera, etcétera. Y aquí fue una ruptura, con lo cual los ministros tenían que ir a plantearle el escenario. Y lo que dice López Obrador es que me hizo 2 recomendaciones y ninguna de ellas fue el actual secretario de la Defensa, ¿no? Entonces, también a esos 2 que les recomendó, les mandó un mensaje, ¿no? Es decir, ustedes son una troika, no, 1 ya está allá, 2 están aquí. Lo cuestionaron, ¿van a encarcelar a los militares que colaboraban con Cienfuegos? Dijo, de ninguna manera. Son militares de carrera, tienen sus grados, tienen su ascenso, ¿no? Y no podemos intervenir, ¿no? Será la justicia militar la que decida. Entonces, yo creo que también administra en términos de discurso público. Esto nunca se decía. Era impensable que un presidente hablara con esa transparencia, aun si no está diciendo toda la verdad completa, ¿no? Entonces, hay una sensación de que uno puede estar informado el día a día con lo que este hombre dice todas las mañanas. Luego la prensa glosa, critica, reflexiona, le da la vuelta, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahí está la construcción cotidiana de un discurso y de una lectura política de todos los días. Bueno, no sé si te respondo, pero me parece que por ahí va. Gracias. Cristina, y después Ale. Sí, bueno, tal vez al volver ahora usted sobre el tipo de discurso construido y la insistencia en ese tipo de discurso, parte de la respuesta de lo que yo iba a preguntar. Mi pregunta era si usted podía hacer alguna referencia a cuáles son los soportes y las razones del apoyo popular. Con los soportes quiero decir, no sé, organizativos, grupos, ¿no? Alguna breve referencia a ese nivel de la vida de la sociedad mexicana y el apoyo que este presidente ha recibido. Esa es una también muy buena pregunta que resulta bastante paradójico el momento que vivimos. López Obrador no tiene un partido político,
Morena es un movimiento electoral creado ex profeso para la elección del 18, ¿no? Es una coalición de múltiples intereses, digamos, muy marcada, donde está la izquierda histórica de México, donde están los viejos nacionalistas, ¿no? Ahora Porfirio Muñoz Ledo aspira a dirigir ese movimiento a sus 94 años, lo cual es, ¿no?, ya una estampa de lo que está pasando. Y por otro lado, bueno, tiene, por supuesto, buena parte, digamos, de los detritus de la clase política priista, ¿no? Es en ese sentido, no engaña, ¿no?, en términos de cómo es la sociabilidad política interna de Morena. La distancia que ha puesto López Obrador con Morena es la distancia que ha construido en términos discursivos con todos los partidos políticos, ¿no? El domingo pasado hubo elecciones en 2 entidades, en 2 provincias, Hidalgo y Coahuila. 2, digamos, lugares donde el PRI aparentemente ganó, ¿no? Está todavía en disputa electoral, aparentemente ganó. No se sabe si ganó la mayoría, ¿no? En el caso de Coahuila parece que ganó la mayoría, pero en el caso de Hidalgo es interesante porque ahí se vive uno de los cacicazgos políticos más arcaicos, digamos, y que digamos, el jefe político de la región es el ex ministro del Interior de Peña Nieto, ¿no?, que hoy es senador y por eso tiene protección. Pero además ya fue suprimido el fuero. Esta es otra parte importante que olvidé mencionar. Pero bueno, es senador en funciones y de esa manera se ha querido cubrir, ¿no? Está acusado también de corrupción, ¿no?, etcétera. Pero sin embargo, logró por lo menos movilizarse. Yo tengo la impresión que digamos, se remangó las mangas de la camisa y se puso a hacer política local. Pero quizá la derrota, si se confirman los resultados y estas son las 2 primeras derrotas electorales de Morena, me parece que López Obrador tendría que poner atención en crear otro movimiento electoral, si no es ese partido que está muy fragmentado, ¿no? Además que está en manos del Tribunal Electoral la solución de su dirigencia, es un quilombo, pero que realmente no tiene solución y no creo que vaya a durar como agrupación política. Creo que la popularidad está muy personalizada. El apoyo es en la figura que todos los días construye y reconstruye. Es un apoyo, digamos, atomizado, ¿no? Él ha hecho, por ejemplo, hay una coalición ahora de gobernadores adversos a las políticas públicas del gobierno federal y básicamente a la personalidad de López Obrador, ¿no? Porque se está pensando ya en crear una coalición, porque habrá que decir, Morena no es un partido que garantice la continuidad del gobierno, pero la oposición no tiene, ¿no? Esto es una sorpresa para el PRI. Los resultados de este domingo, el más sorprendido es el PRI, ¿no?, que hay como un retorno a su clientela tradicional. Los demás partidos están absolutamente deconstruidos, ¿no? Calderón quiso fundar un nuevo partido, socavando la base electoral del PAN. El PAN colaboró sotto voce para que no llegara a constituirse. Es decir, también en el PAN, también en la derecha partidaria, tenemos una fragmentación, ¿no? Entonces, pero no se puede apostar al futuro con una fragmentación de los demás, ¿no? Y la personalidad de López Obrador tiene un punto de término, ¿no? Y además tiene un punto de inflexión, que son las elecciones del verano del próximo año. Si no logra retener una mayoría parlamentaria, ¿no?, por lo menos aumentar las gubernaturas, va a ser muy difícil el segundo tramo. Y esto que él llama cuarta T, creo que va a tener un ciclo de reflujo y de reversión de buena parte de lo que ha hecho en términos de cambiar ordenamientos constitucionales y un modo de ejercer también el presupuesto. Me parece que está en un momento de alerta, ¿no? Entonces, ese apoyo, si no está organizado, ¿no?, pese a que hay un reclamo desde dentro de Morena de construir un partido, ¿no?, digamos, quien tiene más esta idea es la izquierda, ¿no?, que no se puede construir ningún proyecto político de largo plazo si no se tiene una organización partidaria, partido, no movimiento, ¿no? Y López Obrador es partidario del movimiento, ¿no?, no del partido.
Entonces esa vieja discusión leninista está en México en otra nueva clave y me parece que el futuro para la solución de continuidad de López Obrador está nublado, ¿no? Y está muy nublado justamente porque no hay mediación organizativa entre la popularidad personal, ¿no? y el votante, vamos a ponerlo así, ¿no? Que es la participación activa. Porque una de las circunstancias peculiares en las que estamos, aún antes de la pandemia, es que no hay movimientos. Hay ahí un grupo que está en el Zócalo, que, no sé si ustedes vieron, ha salido un viejo movimiento de derecha, de sinarquista, que hicieron una marcha para el Zócalo, se instalaron en el Zócalo, decidieron hacerlo en casas de campaña, ¿no? Estos tipo iglú. Vino un ventarrón, ¿no? Y lo que dejó en evidencia es que no había nadie dentro de las casas de campaña, que era un movimiento fantasma. Entonces López Obrador, socarronamente, porque es muy socarrón, a la mañana siguiente dijo, ya me vinieron a acusar de que usé un ventilador gigante para desalojar el Zócalo. ¿No? Es caricaturesco el nivel también de la oposición política, pero me parece que se está confiando demasiado, ¿no? En esa desmovilización. Y yo creo que este proyecto puede ser de muy corto plazo y no cambiar la esencia de la política mexicana, ¿no? Bueno, me parece que debería ir siendo la última pregunta, porque pobre Antonio, te hemos exprimido. No, me encanta dialogar. Si no los enfado, como se dice acá, si no los fastidio. En absoluto, al contrario. Ale. Gracias, Antonio. Muy Sí. interesante, muy buena tu exposición. Yo quería hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con ese ideal de economía moral que vos mencionaste. Si acaso hay algún plan concreto, cuáles son los lineamientos de política económica que está anunciando o ejecutando AMLO. Y la segunda tiene que ver con el respeto por las instituciones de gobierno, fundamentalmente por la institución electoral y por el sistema judicial. Gracias. Muy bien. Les voy a enviar el link al libro, el libro de la economía. Es un discurso, no piensen que es un tratado de economía, es un discurso donde, no sé, de alguna manera le lleva Polanyi, ¿no? En el trópico hay una lectura, bueno, el eje está puesto en la distribución, ¿no? Y en la responsabilidad del Estado en garantizar una mejor distribución. Y habla de una equidad moral en los recursos, ¿no? Si se crece hay que repartir, ¿no? Si se decrece hay que distribuir también, ¿no? Los costos y los beneficios. Hace una conciliación entre mercado y Estado, ¿no? Pero un Estado que ponga reglas, ¿no? Que, bueno, suele decir, moralice a la sociedad, ¿no? Es explícito en decir no estamos contra el mercado, ¿no? Estamos en favor de que el mercado opere con reglas, ¿no? Contra el capitalismo de compadres, etcétera, etcétera. Entonces, es un glosario, yo creo, es un glosario político más que una propuesta de economía moral. Pero bueno, les mando el libro para que lo vean ustedes. Está hecho en un tono de discurso popular. Es, por supuesto, un contrapunto con los ejes del llamado neoliberalismo, ¿no? Por supuesto, los aborda en una plástica casi caricaturesca o más de denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos esperar mucho de eso, sino que vaya acompañando el discurso contemporáneo. Más interesante es lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional Electoral y con el Poder Judicial, porque estamos hablando en un régimen de división de poderes, estamos hablando del tercer poder, ¿no? Del Estado. El sistema judicial está muy desacreditado en México. Razones sobran. Pero tiró un misil recién llegando que hundió la línea de flotación del Poder Judicial como potencial opositor a la Suprema Corte de Justicia. Un ministro que había tenido 3 cargos estratégicos en el gobierno tanto en el PAN como con Peña Nieto, había tenido a su cargo 2 embajadas,
en Londres y en Washington. Había tenido a su cargo el Sistema de Seguridad Nacional, ¿no? El CISEN, y había sido procurador también, o sea, del otro lado, ¿no? Del lado del espionaje y del lado del cumplimiento de la ley. Y poco antes de que terminara el periodo de Peña Nieto, fue nombrado magistrado de la Suprema Corte. Y en un corto tiempo, en esa carrera como magistrado de la Suprema Corte, pagó los favores con el empresariado, ¿no? Y liberó a algunos narcotraficantes, en fin, ¿no? Le fueron haciendo su prontuario. Se hicieron 2 investigaciones sobre el lavado de dinero, que colaboró el gobierno británico y el gobierno norteamericano, ¿no? Y se produjo una situación, digamos, muy singular, porque lo llamaron, por supuesto, no sé si Peña Nieto, no creo, perdón, o López Obrador o un intermediario, le mostraron todos los expedientes, salió algo en la prensa y renunció. Detrás de esa renuncia y de un exilio, que no se pudo ir a Estados Unidos, ¿no? Ahora todo se va en Israel, paradójicamente, ¿no? Porque como no hay tratado de extraditación, entonces corren a Israel. Hundió la línea de flotación opositora de la Suprema Corte. Cambió 2 ministros, el presidente Saldívar, es muy empático al discurso de López Obrador, y las 2 recientes decisiones importantes, una más simbólica y otra más trascendente, ¿no? La simbólica es el juicio a los expresidentes, ¿no? Que aquí la jugada de López Obrador es que esa consulta que fue aprobada por la Suprema Corte, ¿no? en una votación dividida, 5 contra 4, pero gana las votaciones divididas, o sea, los sustantivos las gana siempre con eso, por esos 2 cambios, ¿no? Es decir, hundió a 1 y subió a 2. La consulta sobre, digamos, las bestias negras de la política mexicana, que están de Salinas a Peña Nieto, ¿no? Juzgarlos es una consulta popular, ha recurrido a la figura popular. Esto para el tema que me preguntabas, María Cristina, ¿cómo construye su popularidad? Lo construye a través de figuras, por ejemplo, esta constitucional de la consulta. Resolvió una querella con una empresa norteamericana en la frontera de México que iba a crear un problema de crisis hídrica en una ciudad de la frontera, ¿no? Puso a consulta popular si se instalaba o no la cervecera ahí, y vaya que son borrachos en Nogales, y votó la gente en contra y sacó a la cervecera. Lo usa para esos propósitos como para enjuiciar a los expresidentes. Y está tratando de mover la consulta a la elección del 21. Es decir, es un referéndum a su favor, digamos, ¿no? Sobre la base de que lo que está cuestionando son 30 años de gobierno que llama neoliberal, desde Salinas hasta Peña Nieto. Entonces, las jugadas con las que se ha estado moviendo, volviendo al Poder Judicial, han sido sutiles, pero decisivas. Tiró a la cabeza, tiene una metáfora muy, muy provinciana. Dice que la corrupción hay que limpiarla como las escaleras, ¿no? De arriba para abajo. Entonces, esto lo repite todo el tiempo. Entonces, esa metáfora se las aplicó al Poder Judicial. Entonces, los amparos, que son, digamos, los recursos de interposición a decisiones políticas que los logra con jueces de distrito, ¿no? Y 2 narcotraficantes que fueron liberados por jueces de distrito, sencillamente los mencionó en la mañana, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura los retiró al día siguiente, ¿no? Entonces, sí, ese juego de las escaleras, ¿no? Que le ha servido también en el Poder Ejecutivo, ahora en el Judicial, digamos, nunca fue independiente el Poder Judicial. Ahora los opositores están hablando de que se está conculcando la autonomía del Poder Judicial, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia siempre lo pone el presidente, y además era bastante genuflexivo con las decisiones presidenciales, ¿no? Desde Cárdenas, digamos, porque así se expropió el petróleo, ¿no?
Entonces, lo que está ocurriendo ahora es, digamos, un cisma también dentro del sistema judicial. No creo que el sistema judicial, que está bastante corroído, ¿no?, por la corrupción y el narcotráfico, vaya a cambiar en el corto plazo, pero sí es un frente en el cual tiene ya garantizado que las decisiones grandes, ¿no?, las va a ganar. Y en el Consejo de la Judicatura también ahora va a cambiar la mayoría del Consejo. Entonces, son este gradualismo, ¿no?, que además da resultados visibles en el muy corto plazo. Y yo creo que ese es parte del juego con el que hace política todos los días. Es decir, que lo que logra se exhibe, y lo que se exhibe se convierte digamos, en una decisión inamovible, ¿no? Las buenas y las malas. No he querido ser apologético, he querido tratar de ser un poco comprensivo, porque tenemos un clima muy polarizado, ¿no?, donde se está a favor o se está en contra, fanáticamente en contra, fanáticamente a favor. Es un personaje que convoca la polarización, ¿no? No sé si te respondí, Alejandra, pero digo, más o menos son anécdotas que reflejan, ¿no?, lo que está pasando, me parece, dentro. Muchas gracias. Bueno, me parece que deberíamos liberar a Antonio. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y la generosidad en las respuestas. Y si estás liberado para descansar un poco de tu clase y después de la charla con nosotros. Vale, muy bien. Sí, tengo otra en la tarde, es que voy a meter la lengua en agua. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, un placer conversar, y bueno, les haré llegar el libro, y no sé, lo que necesiten, no duden en escribirme. Les voy a poner aquí mi correo electrónico. Ibarrara, UNAM-MX, Ibarrara, no Ibarra, porque hay un Ibarra que ya lo tengo enloquecido. Es Ibarrara, de Ibarra, R de Romero, ya de Antonio, ibarrara@unam.mx. Bueno, un placer saludarlos. Bueno, a los amigos viejos, a los nuevos amigos, muchas gracias, ¿no? Fernando, Mariano, Samuel, Andrés, queridísimo, un abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Antonio. Chao. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, Antonio.